Perfecto, profesor. Bueno, perfecto. buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Tenemos un encuentro más en la materia Teoría General de los Contratos, Cátedra a cargo del doctor Santarelli. Quien les habla, para aquellos que no me conocen, soy Héctor Luis Trillo, integrante de la cátedra. Y en esta oportunidad vamos a conversar, vamos a dialogar sobre uno de los temas que es interesante, que es el tema de la seña, ¿vieron? Y también vamos a tratar de avanzar acerca de un modo de extinción de los contratos que tiene que ver con resolución por incumplimiento, que acá en este caso aplica, recuerden ustedes, el instituto o la figura de la cláusula resolutoria, sea implícita o expresa. Ahora lo vamos a ver después de la seña. No sé si alguien tiene alguna idea de qué es esto de la seña o qué era de esto de la seña, o alguien alguna vez lo pudo poner en práctica o sabe de qué se trata. Sin temor a equivocarse, ¿eh? Bueno, nunca han escuchado esto lo de la seña. Bueno, miren, el código trae la regulación en el artículo 1059 y 1060. Dos artículos nada más. Y el 1059, ¿ustedes lo tienen ahí? ¿Alguien tiene el texto del código a mano? Bueno, sí, está bien. Sí, 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 Benjamín. Es como reservado, digamos. Exactamente. Es como reservado, pero es algo más fuerte que reservado, ¿no? Ya vamos a ver. Lo de la reserva es una aplicación o una terminología que no es muy jurídica, es más bien del ámbito de venta directa entre personas particulares, supongamos. Puede ser también entre empresas que tengan algún tipo de código, que hablan así, te lo reservo. Lo cierto es que jurídicamente no da muchas señales de qué implica esto de la reserva. También se utiliza lo de la reserva ad referendum, es decir, a satisfacción o a conformidad del interesado. En este caso, en el tema inmobiliario también se hace lo de la reserva, reserva al referéndum del propietario, ¿vieron? Tengo a la venta determinado inmueble, y digo, bueno, perfecto, te tomo una reserva ad referéndum del propietario. No quiere decir que lo que yo estoy entregando como dinero sea una seña, sino una reserva. Ahora vamos a ver técnicamente cómo la podemos encuadrar. Bien, dice el 1059, dice la entrega de señal o arras, ¿sí? Que es como sinónimo, seña, señal, arras es sinónimo, ¿sí? Se interpreta como confirmatoria del acto. Es una entrega, en concepto o en carácter de seña, señal o arras, ¿sí? Y dice que ese concepto de esa entrega es confirmatoria del acto. Ahora vamos a ver bien qué se trata. Excepto que las partes convengan, la facultad de arrepentirse. En tal caso, quien entregó la señal la pierde en beneficio de la otra y quien la recibió debe restituirla doblada. Así dice el código, ¿no? Con lo cual tenemos que
en el primer artículo tenemos dos clases de señas. El principio es que la seña es confirmatoria del acto, porque dice, salvo que las partes convengan lo contrario, en este caso, que expresen la posibilidad de arrepentirse o la facultad de arrepentirse. En tal caso, si se arrepiente, quiere decir, y es aquel quien la entregó, la pierde. Y si es aquel que la recibió, debe devolverla o restituir doblada, quiere decir dando otro tanto de lo que recibió como seña. Bien, entonces partimos de un concepto, que la seña es el bien que se entrega para asegurar el cumplimiento de un contrato. Es un bien en el sentido de, es un objeto. Yo les diría objeto material, porque el código en el próximo artículo 1060 dice qué es lo que puede ser objeto de la seña, ¿vieron? Y dice que puede entregarse dinero o cosas muebles. O cosas muebles. En general nosotros conocemos la seña cuando uno entrega dinero. Te dejo el 5% en carácter de seña o en concepto de seña. Bueno, perfecto. Si yo no digo nada, ¿cómo aplica el Código Civil y Comercial? Como norma supletoria. Si las partes nada dijeron en el contrato, entonces lo que se entregó en concepto de seña funciona con carácter de seña confirmatoria. Y la seña confirmatoria, acuérdense ustedes, no es ni más ni menos que un principio de ejecución del contrato. ¿Está? Entonces, recapitulando, puede haber dos clases de seña, una confirmatoria y la otra que permite la facultad de arrepentirse, se llama penitencial. Es una terminología doctrinaria que no la trae el código, pero que es unánimemente aceptada. Seña penitencial. Esta última permite el arrepentimiento. ¿Está regulada en el código? Sí, está regulada en el código. ¿Es el principio que se aplica en caso de silencio de las partes? No. El principio es que la seña es confirmatoria del acto o del contrato. Las partes tienen que decir lo contrario. Es decir, para que la norma supletoria no aplique como norma dispositiva, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes dicen, bueno, entrego en concepto de seña la suma de 10.000 pesos, con carácter de seña penitencial. Ahí ya estoy diciendo un montón de cosas. ¿Qué estoy diciendo? Que me puedo arrepentir. Quiere decir que si le doy un plazo a esa seña, para dentro de 7 días integrar el saldo de precio, por ejemplo, ¿sí? Si yo dentro de los 7 días no integro el saldo de precio y le comunico a mi co-contratante que voy a ejercer la facultad de arrepentimiento prevista en ese recibo que hicimos y que no implica ni más ni menos que un contrato con la cláusula de la seña, ¿sí? Que estipulamos sea penitencial, porque si nada dijimos, no me puedo salir del contrato. Mejor dicho, me puedo salir, pero lo estoy incumpliendo, no me estoy arrepintiendo.
estoy incumpliendo. Porque si salgo de manera unilateral, no estoy cumpliendo. ¿Sí? Ahora, ¿puedo salir de manera unilateral? Sí, pero porque estaba previsto el instituto como seña penitencial. Y el mismo, al ser convenido de esa manera, da facultad a cualquiera de las dos partes a salirse de ese contrato, pagando una indemnización tarifada, que es la que dice acá el código, que es perdiendo, por eso se dice que es el precio del arrepentimiento, perdiendo quien la entregó, ¿sí? Si es quien se arrepiente, o devolviéndola más otro tanto o doblada, como dice el código, es decir, 2 veces lo mismo, ¿sí? Lo que recibió. Está entregando, está devolviendo lo que recibió, no está poniendo nada, porque devuelve lo que recibió, y el otro tanto es lo que sería lo mismo que estaría sacrificando si hubiera sido el arrepentido quien la entregó. Es decir, la regla es la igualdad en cualquiera de los dos casos, nada más que tiene que devolver doblada u otro tanto aquel que la recibió, porque lo que devuelve es lo que le entregó quien quiso asegurar el contrato. ¿Entiende? Entonces, tenemos dos variantes o dos clases de señas: la penitencial y la confirmatoria. La confirmatoria rige como principio en el Código Civil y Comercial. Si nada dicen las partes, la seña tiene carácter confirmatoria. ¿Qué quiere decir? Repito, que no podemos arrepentirnos. Pudo haber dado una seña y decir, qué mal negocio, ahora me podría haber comprado un auto con las mismas características, el mismo modelo y a un precio mejor. O el que vendió dice, ahora perdí vendiendo a este precio, podría vender a 50.000 pesos más caro el auto. Pero bueno, ese es el juego que me permite la seña. Si yo di 20, ¿sí? Y pierdo los 20 porque puedo comprar lo mismo por algo que me vale 80 menos, entonces ¿qué importa perder los 20 si sigo ganando 60? ¿Se entiende el concepto? Esto permite la seña, poder salirte y no embarcarte en una relación jurídica que no te es conveniente. Pero siempre que así esté pactada. Resulta que en el código anterior de Vélez-Sarsfield, cuando había dos códigos, el civil y comercial, el civil traía como norma supletoria la seña penitencial y el comercial la seña confirmatoria. Sucedió esto de la codificación única, la unificación de ambos códigos, y el legislador no tuvo otra que optar y decir, bueno, ¿cómo legislo? ¿Qué adopto como norma supletoria? ¿La solución que me traía el Código Civil o el comercial? El legislador optó por la última, por la solución que traía el Código Comercial, es decir, darle carácter confirmatorio a la seña. No le quedaba otra porque el código es único. Pero dando la posibilidad, como rige el principio de autonomía de la voluntad en nuestra materia, de que las partes le den el viejo carácter de penitencial a lo mismo que se entrega en concepto de seña. Pero siempre tiene que estar expresamente previsto en el recibo de seña, que generalmente se suele hacer cuando uno entrega y aclara el concepto de esa entrega, en este caso de seña penitencial. Si digo entregué en concepto de seña a secas y no aclaro nada, quiere decir que si entregué 10.000 y el automóvil vale 300.000 o 600.000, bueno, debo el saldo de precio. Los 10.000 que pagué, lo pagué como confirmatorio del contrato. Quiere decir, pagué a cuenta de precio.
y si pagué a cuenta de precio, debo un saldo. La obligación ya nació y es irrevocable. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no hay modo de arrepentirse. Si yo me salgo, voy a estar incumpliendo, pero no haciendo uso de la seña. Y ese incumplimiento va a generar daños y perjuicios, lógicamente. Bien. El 1060 dice que como señal pueden entregarse dinero o cosas muebles. Si es de la misma especie que lo que debe darse por el contrato, supongamos dinero y dinero, yo soy el comprador y dejo el 10%, supongamos 60.000 y vale 600.000 el vehículo. Bueno, si participa de la misma naturaleza lo que se entrega más la prestación que debe cumplir aquel que entregó, ¿sí? La señal se tiene como parte de la prestación del contrato, si se cumple, pero no si ella es de diferente especie o si la obligación es de hacer o no hacer. Claro, lógicamente. Puedo decir, no te preocupes, yo te aseguro que voy a pintar ese cuadro, contratá y te dejo esto en concepto de seña y le dejo un reloj. O, no sé, un piano, pero bueno, no lo traslado o es difícil. Es decir, puedo dejar puedo dar una virome de algún valor económico apreciable, como una Montblanc, digamos, puedo dejar algo. Ahora, si el contrato se cumple, ¿sí? Es decir, vuelve esa virome, vuelve ese reloj y tengo que cumplir con la prestación en forma total, lógicamente, ¿sí? Ahora, si participa de la misma naturaleza, tengo que entregar 3 viromes Montblanc y entregué una y lo dejo como seña. Lógicamente tendré que cumplir con las 2 que faltan porque el lote era de 3. Pero en el ejemplo más clásico, si participa de dinero y dejé dinero, lo voy a tomar a cuenta de precio y se tendrá que integrar el saldo de la misma especie porque la seña se va a tomar como parte de la prestación. ¿Qué quiere decir? Que si la seña es confirmatoria y yo dejé algo distinto a lo que luego debo cumplir como prestación que nace del contrato, no quiere decir que deje de ser confirmatoria, sino que la prestación la deberé en su totalidad. Pero lo que dejé en concepto de seña confirmatoria, ¿sí?, dio principio de ejecución al contrato. Quiere decir que, más allá que cuando se devuelva la virome Montblanc, lo cierto es que me pueden iniciar una ejecución por cumplimiento de contrato si es que yo no cumplo. Esa es la diferencia entre una seña confirmatoria y una penitencial. Si estoy en la confirmatoria y llega el momento y no hay un cumplimiento, bueno, nacen básicamente 2 posibilidades a cargo de la parte inocente, se llama, o parte cumplidora, que es o resuelvo el contrato y entonces me voy por cobrar una indemnización sustitutiva, ¿sí? Es decir, una indemnización que sustituya no la prestación, pero sino los daños que yo pueda probar, pero en definitiva no me interesa que ya me cumplan, me voy por la resolución, extingo, basta para mí que ya no me hayas cumplido para no tener interés en seguir tratando con una persona que no tiene palabra. Entonces el código a mí me faculta a poder salir del contrato, y esto es lo que es extinción por resolución. Esto es ejercicio de la cláusula resolutoria. Es decir, hay un incumplimiento y tengo esta posibilidad. O salgo del contrato o exijo el cumplimiento forzoso del mismo.
Si exijo el cumplimiento forzoso del mismo, entonces ahí estoy por una acción de cumplimiento. ¿Por qué? Porque me interesa la prestación que me han prometido. Es decir, yo digo, bueno, el vehículo se lo vendí a fulano de tal, que no se me va a plantear en otro momento. Bien, no sé si se ha entendido algo hasta acá, por lo menos con el tema de la seña. Es importante porque a veces trae confusión o no queda claro el concepto, o se confunde también después con este tema del incumplimiento, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo arrepentirse que no cumplir. No es lo mismo. Que yo pueda tener una indemnización tarifada en base a la autonomía de la voluntad de las partes y decir, bueno, voy a estipular una cláusula penal en caso de incumplimiento, perfecto, está bien. ¿Vieron? Bueno, acá la ley dice que pierde la seña lo que entregó. Yo puedo poner también que si incumple lo que se ha dado a cuenta de precio, también lo pierde. Pero no lo pierde como seña, lo pierde como indemnización cuantificada en forma anticipada por las propias partes para después tener que producir prueba sobre cuál fue el daño por ese incumplimiento. Pero ahí hay coincidencia de los montos o coincidencia del criterio a tener que resarcir. En un caso por un incumplimiento y en el otro caso por un arrepentimiento. Pero en el primer caso utilicé la cláusula penal y en el otro utilicé el código, que me trae una indemnización legal tarifada, que puede coincidir los criterios, pero que no se confunden los institutos. Yo puedo estar en plena ejecución del contrato y decir, bueno, en la cláusula tal dice que en caso de haber un incumplimiento culpable, es decir, injustificado por una de las partes, lo que se haya dado como monto o como suma, si el incumplidor es quien entregó, lo perderá en concepto de indemnización por daños y perjuicios que se establecen como cláusula penal. Entonces nadie puede probar un mayor daño ni tampoco probar que no hubo daño. Ahí establecieron que esa va a ser la cláusula penal. Se anticiparon para evitar toda prueba acerca del daño. ¿Sí? Ahora, coincide en este mismo criterio, porque dice, y si el incumplidor culpable es quien recibió esas sumas, deberá indemnizar a la parte inocente, es decir, a quien la entregó, restituyéndole lo que entregó más otro tanto, pero en concepto de daños y perjuicios por cláusula penal. ¿Está? Pero son dos cosas distintas, que puedo adoptar con mismo criterio, sí, pero no confundan los conceptos. Es muy importante poder discernir esto. Y es muy importante también tener presente que hoy en día lo que dejo de seña implica una fijación y una atadura jurídica respecto del otro co-contratante. Y si el otro co-contratante quiere que yo cumpla, me puede hacer cumplir. Incluso yendo a la justicia. ¿Por qué? Porque la oferta y la aceptación quedó sellada, quedó celebrado el contrato y no había ninguna cláusula de seña que permitiera el arrepentimiento. Con lo cual ya no me puedo salir del contrato salvo que tenga una justa causa o que yo me quiera hacer cargo de las indemnizaciones y unilateralmente y sin justificación me quiero salir del contrato y no cumplirlo. Pero bueno, digamos, me haré cargo o enfrentaré las consecuencias que ello acarree.
sea las que me puedan demostrar en juicio o las que estén previstas en el contrato como cláusula penal. ¿Está? Bien. Ahora pasamos al otro instituto. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Así que recuerden, si van a señalar un auto usado, esto de que, bueno, no voy a levantar el auto y pierdo la seña. Sí. A ver, que en base a la autonomía de la voluntad, quien te vendió el auto decida considerar que la seña la tenés perdida, no quiere decir que jurídicamente no te pueda obligar a vos, si encontró un novio o una novia de ese auto, porque no lo puede vender a ese precio ni loco, que te diga, mirá, ¿sabés qué? Quiero que cumplas este contrato de compra-venta y que me termines de pagar porque el auto está a disposición tuya. Ojo con eso, ¿no? Es decir, a la hora de tener que entregar una seña, tener presente este recaudo. Como la seña, si la querés, a lo que era tradicionalmente en la vida civil, tenés que hacer previsión de esta cláusula que incluya esta facultad de arrepentirse. De lo contrario, quedás atado de entrada. Y el quedar atado de entrada después implica tener que negociar para poder salirte. ¿Sí? A ver, profesor, disculpe. Yo, por ejemplo... Perdón, ¿quién habla? Ah, Silvana, sí, adelante. No tengo cámara, no sé qué le pasa. Algo apreté. No se preocupe, diga. No se activa. Cuéntenos. Bueno, por ejemplo, yo compré una camioneta, ¿sí? Pero sí, ceñé la camioneta sabiendo que perdía la seña en caso que no hiciera el negocio, porque me hicieron firmar en una concesionaria que si no se hacía el negocio yo perdía la seña. Aparte, lo mío no era compra, sino que era permuta. ¿Sí? Bien. Sí. Se puede señar cualquier tipo de contrato, ¿eh? Sí. Yo realicé la permuta de 2 camionetas, pero como era ante una concesionaria, tuve que señar con un mínimo para poder seguir con todo el tramiterío, para entregar mi camioneta y que ellos me entregaran la de ellos. ¿Está bien eso? ¿Es eso lo que usted explicaba recién? No, hay que ver cómo está redactado, porque dice si no se logra el negocio, pero si no se logra el negocio, ¿por qué motivo? Claro. Porque usted no puede vender los vehículos. No, en este caso no era por no poder venderlo, sí era permuta. Bueno, pero en caso de ¿a qué se refiere? Ah, bueno, sí, si decía bien clarito que en caso que usted se arrepienta. Sí, decía Listo, eso. bueno, a ver, no hay términos solemnes. Que usted lo quiera decir en la cláusula, en caso que, uno de los co-contratantes decida retractarse o decida arrepentirse del presente, perderá lo que ha dado o lo que ha entregado en suma de dinero, tal fecha, tal monto. Exactamente. Bueno, que yo diga eso, que yo diga que el carácter de la seña va a ser penitencial, o que diga lisa y llanamente que estoy autorizando a que las partes puedan arrepentirse perdiendo lo que han entregado, o lo que han entregado más otro tanto, o por lo menos dándole la facultad a usted de lo que ha entregado, estamos entonces en presencia del Instituto de la Seña penitencial, lógicamente, le da esa posibilidad, que de lo contrario no la tendría, porque aplicando el código, usted lo que hizo es confirmar la permuta. Si no tiene esta salida estipulada expresamente para poder arrepentirse, está después en la buena voluntad del co-contratante considerar de lo que usted entregó, lo va a tomar como o en carácter de indemnización por incumplimiento del contrato. Porque si no estuvo previsto como una cláusula penal, después tiene que terminar negociando
que esa suma sea representativa de los daños y perjuicios a la otra parte. Ajá, perfecto. ¿Se entiende? Sí, señor. Es muy importante esto. Y lo que habíamos dicho hoy de reserva, ya que estamos con este temita de la seña y la reserva, cuando uno va, por ejemplo, a una inmobiliaria y le toman una suma de dinero como reserva del departamento tal y dice referéndum de tal, incluso la reserva como reserva de un alquiler. Pero bueno, ahí ya empezamos a entrar en algunas otras cuestiones por el cumplimiento de requisitos, ¿vieron? Esto de que el locador le puede pedir algún tipo de garantía, no necesariamente propietaria, puede ser de otro tipo. Ahora, vieron, con el tema de la nueva ley, o no tan nueva, ya tiene, va a tener un año de, no, un poco más, 2 años de vigencia. Es de julio del 2020, la nueva ley de alquileres. 27.551, si no recuerdo bien el número, o 550. 27.551 creo que es, entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2020. Fue en plena pandemia. Y ahí hicieron un módulo de ajuste, etcétera, etcétera, para poder indexar el alquiler. Entonces, tomando el ejemplo de un contrato de compraventa donde no están estas otras cuestiones, lo cierto es que si usted no hace previsión, entonces en ese caso va a quedar librado a que entre las partes luego tengan que acordar si es suficiente como indemnización para poder liberarse, si no va a quedar siempre atado a ese contrato. Y la otra persona, el co-contratante, puede optar no siempre por salirse del contrato porque usted es incumplidor, sino justamente por exigirle el cumplimiento. Y cuando va a reservar, por ejemplo, un departamento para la compra, y usted es el interesado y deja una suma de dinero, se lo toman como reserva, eso les estaba diciendo, y en ese caso dice referéndum del propietario. ¿Qué quiere decir? Que ustedes lo que dejan no es una seña. Porque si fuera seña, el propietario nada tiene que volver a ratificar o confirmar. Está actuando como autorizado a tomar una seña, en tal caso, el de la inmobiliaria, el agente inmobiliario. ¿Sí? Pero evidentemente esto no es una seña. Porque lo que yo dejo como dinero puede no aceptar el propietario. Entonces, si me dice el referéndum del propietario, digo, bueno, me mandás, ¿cómo se dice ahora? Me mandás escaneado el documento con la firma hológrafa o digital del propietario donde dice que acepta ese referéndum que vos me pusiste. Entonces, a partir de ahí tengo seña. Técnicamente se puede decir que lo que dejé como reserva es una oferta de seña, entre comillas, porque estoy librando al futuro aceptante, que es el propietario, que decida o no aceptar. Si acepta, lo acepta en carácter de seña. Que a su vez puedo decir reserva al referéndum del propietario, la cual tendrá carácter de penitencial en caso de ser aceptado por el propietario. Entonces ahí yo sé que paso de una oferta de seña a una seña propiamente dicha con carácter penitencial. Y nos permite tanto al propietario, que todavía puede estar a tiempo de arrepentirse porque tiene este carácter la seña, o a mí, porque a lo mejor veo otro lote o están loteando cerquita de ahí y el metro cuadrado es mucho más barato. Y estoy comprando 500 metros cuadrados con una diferencia de dólares por metro cuadrado tal que haciendo los números finales me conviene a mí perder lo que entregué como reserva, que luego se convirtió en seña, y salirme del contrato, ¿sí?
en uso de esa facultad de arrepentimiento, e irme a comprar a otro lado, donde sigo ganando, porque conseguí el metro cuadrado más barato. Y restando la seña, igual me sale más barato ese lote. ¿Se entiende? Esto es importante, poder jugar con estos institutos para tener previsibilidad en las consecuencias jurídicas y especialmente en la responsabilidad. ¿Mm? Bueno, perfecto. Vamos a pasar al otro tema que se los voy a presentar. ¿Vieron? El contrato se extingue, ¿no? Se extingue por cumplimiento como las obligaciones, ¿vieron? Y ya está, se cumplió, se agotó el objeto y todos felices y contentos. Ahora, el contrato puede haber una situación que se genere por fuerza mayor o caso fortuito y puede haber un cumplimiento inimputable, es decir, no le puedo atribuir a nadie. Hubo una expropiación, no puedo venderte más, o hubo un terremoto y no es culpa ni del vendedor ni de nadie, quedó agrietado ese lote y ya no sirve, o se inundó por una catástrofe natural y ahora no sirve por te quería vender para que hagas pastoreo con los animales y tampoco sirve, es decir, y no es culpa tuya ni culpa mía. Bueno, hay un incumplimiento inimputable. Entonces, se extingue sin responsabilidad. ¿Sí? También se puede cumplir y todo bien como les dije. Pero también hay otras situaciones, ¿vieron? El contrato se puede convertir muy oneroso para una de las partes, más que muy excesivamente oneroso, dice la ley. Entonces ahí aplicamos la imprevisión, lo que era teoría de la imprevisión, pero está legislado, es el Instituto de la Imprevisión, artículo 1090, 1091. Podemos aplicar también la frustración de la finalidad del contrato. ¿Vieron esto? Yo contraté el catering y contraté el auto de boda para ir y salir con la novia, pero vino lo de la pandemia, 20 de marzo, a partir de hoy se quedan todos en sus respectivas residencias, nadie se mueve de ahí y listo. Y resulta que tenía en julio el casamiento, todo programado, el catering contratado, el salón de fiesta, y después, bueno, sigue la pandemia, y bueno, qué sé yo, la verdad que se cayó el contrato, pero fue culpa tuya, fue culpa mía, no, fue culpa de la pandemia. Y pero mirá, ahora la pandemia pasó y con mascarilla podían venir 20, podían venir 30, sí, pero ¿qué sentido tiene? A mí se me murieron 3 familiares, lamentablemente, con el COVID. ¿Sabés qué? Los novios en el medio se pelearon, el otro le dijo no, pero esto qué sé yo. Pasaron miles de cosas y la verdad perdió interés el acreedor en tener que cumplir. ¿Es posible el cumplimiento? Sí, no hay caso fortuito, se puede cumplir el contrato, pero no hay interés. El tema de la causa quedó desvirtuado, la causa fin del contrato. Bueno, todo esto lo van a ver, seguro si lo tienen al doctor Santarelli y le preguntan de frustración, si un día les pregunta, ¿puede, doctor, hablar ¿quieren comentar algo? Sí, a ver, lo de la frustración de la finalidad, se lo va a explicar de lujo. Lo mismo que la imprevisión. Yo le hago este paneo para que vean que hay distintas situaciones que el código plantea como causales de extinción y también de modificación o ajuste. Porque esto, teniendo presente el principio de conservación del contrato, puedo tender a decir, bueno, a ver, hubo un incumplimiento, pero a ver, ¿se puede seguir cumpliendo? Y sí, mirá, vos seguís viviendo atrás y resulta que el comercio, vos que tenías peluquería, sí, bueno, la verdad era mixto, yo te alquilé adelante, pero ¿sabés qué? Por un año no me entró nadie con el COVID a cortarse el pelo. Y bueno, vamos a ajustar el contrato, yo sigo viviendo, pero para comercio no me sirve. Y el contrato decía para los dos destinos, bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Se entiende? Hay una modificación del contrato, que lleva a las partes a renegociarlo. Bien. Y también a veces no hay manera, no hay modo, ¿no? Puse todo el gimnasio y resulta el gimnasio lo más perjudicado
a partir del 20 de marzo dije, bueno, ahora voy a amortizar todo el valor de las maquinarias, y resulta que me cayó el COVID y me quedé un año y medio así congelado. Y digo, ¿y para qué quiero el local con todas las máquinas? No te alquilo más. Y vamos a extinguir el contrato. Bueno, y hay otra, esas seguro que si tienen oportunidad de hablarlo con el doctor, pídanle, si él les propone algún tema para poder hablar, van a ver que no se van a arrepentir. Y si hay otro supuesto de extinción, que es el que me interesaba hoy presentarles, es el del incumplimiento, pero sí imputable a uno de los contratantes. Y este incumplimiento imputable genera responsabilidad civil por incumplimiento del contrato. ¿Sí? Entonces, y acá el contrato se resuelve, o una de las posibilidades es la resolución. Frente a la mora y a esa ya imposibilidad de poder cumplir para el futuro, es decir, el incumplimiento relativo se tornó en definitivo, absoluto. Digo, no, este tipo ya no me entrega mal departamento, ya pasaron, no hay modo. Bueno, ¿qué hago? Tengo dos caminos. No me interesa más el departamento y voy a buscar otro y que me pague daños y perjuicios porque me tengo que salir del contrato por él. Él es el culpable. Así que si consigo un departamento parecido en la misma manzana y ahora me sale $15.000 más, porque ya no sale 200, sale 215, y bueno, el daño y perjuicio va a ser esa diferencia de 15 que ahora me sale como mayor valor conseguir algo igual. ¿Sí? En principio podría ser eso el planteo, ¿no? Y me salí porque vos no me entregaste, o porque le vendiste a otro primero y ahora lo está ocupando, con lo cual jurídicamente nunca me vas a poder vender a mí porque no me vas a poder escriturar. Hay otro tipo adentro con los papeles antes. Fuiste un estafador. Es decir, hay un montón de situaciones. ¿Sí? O me puedo plantar y decir, no, ¿sabes qué? Quiero ese departamento. Porque ya no me interesa ir a juicio, probarte de que cuál fue el daño, etcétera, etcétera. Me voy a plantar, lo voy a embargar, le voy a dar publicidad que hay un juicio en trámite y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias y hasta me lo va a entregar el juez y me lo va a escriturar por vos si no me lo entregás. Y yo voy a cumplir con mi parte, que es la prestación de entrega del precio. ¿Sí? Bueno, hay esas dos situaciones, esas dos variantes. O voy por el cumplimiento o voy porque me quiero salir porque ya vos no sos un tipo de palabra y la ley no me puede obligar a estar atado con alguien que no me cumplió. Bueno, esto último, el no estar obligado a estar atado con alguien que ya no me cumplió, es la válvula de escape que la ley le brinda al cumplidor o a la parte inocente, porque puede ser que todavía no tenga que cumplir, entonces no tiene posibilidad de mostrar si es un incumplidor o no, porque puede ser a plazo su prestación, ¿sí? Entonces, ahí le dice, bueno, mira, vos si querés resolver, podés resolver. Y acá está la cláusula resolutoria. Cuando te da motivo suficiente y justificado para vos para tener que resolver el contrato. En última instancia, se extingue. Se extingue por resolución. Ustedes van a ver que hay distintas maneras de extinción. Una puede ser la rescisión bilateral, que así como las partes contrataron, pueden descontratar, si cabe el término, ¿sí? En uso de la autonomía y la voluntad de las partes. También la rescisión puede ser unilateral, si en los contratos de larga duración, bueno, qué sé yo, me van aumentando el precio, ya no me interesa a mí, hace 5 años que estoy, pero digo, bueno, ya no lo quiero más este servicio, bueno, rescindo unilateralmente, es decir, me voy y la ley me lo permite. ¿Sí? La otra puede ser revocación, vieron en la donación, por ejemplo, le doné tal cosa y bueno, lo extingo porque es un ingrato que la verdad que me trata mal o me injurió, etcétera, etcétera, el donatario le debe respeto al donante y no lo hizo, le voy a revocar la donación, a ver, que me vuelva otra vez el bien, quiero extinguir el contrato. Y otra puede ser por incumplimiento que se llama resolución. ¿Vieron? Hay distintas denominaciones para distintos casos y tienen ciertos efectos que hay que analizarlo, en especial respecto de terceros o de las prestaciones que se han cumplido.
que se han cumplido y que quedan compensadas con otras tantas prestaciones que se cumplieron también del otro lado, ¿vieron? Porque si se cumplió con una prestación y del otro lado nada se cumplió, justamente, y quien cumplió es la parte inocente, lógicamente, si resuelve, le tiene que volver lo que cumplió, porque si no habría un enriquecimiento sin causa del otro lado. ¿Se entiende? Bueno, la cláusula resolutoria es lo que aplica para el caso de incumplimiento culpable o imputable a uno de los co-contratantes. Sí, Raúl, Osvaldo, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. La consulta, cuando usted hablaba, por ejemplo, el caso de las donaciones, cuando se hace la donación a una fundación, ¿cómo, por ejemplo, sí, uno la quiere agarrar y la quiere repatriar, como dice usted? O agarrar y que la devuelva. Revocar. O revocar, sí, sería el término, perdón. ¿Cómo es con el caso de las fundaciones? Porque ahí no habría un trato directo. No, hay una persona jurídica ahí. Por eso, cuando son personas jurídicas, ¿cómo se actúa? Generalmente si usted dona y la fundación no está cumpliendo con el cometido, evidentemente hay una causa fin en la donación. Usted dona a esa fundación por alguna razón determinante que lo llevó a donar, por más que no haya recibido nada a cambio. Si no aplica a esa causa que usted vio noble de esa fundación, entonces puede hacer este planteo. Bárbaro, muchísimas gracias. Esto es parecido también cuando vieron, están las donaciones de los invitados, vieron, y van a la tienda, todo, y después caen los novios, no se casan. O sea, la causa fin de la donación era el casamiento, de alguna manera. ¿Lo vieron? Después, qué sé yo, se pelearon, no fueron al altar, no fueron al civil siquiera, y todo lo que hicieron, el mobiliario que donaron, estadías y todo, bueno, claro, pero en ese caso pierde razón de ser. Disculpe. No le entendí, en ese pero caso digo, son personas físicas. No, está muy bien, pero digo, el criterio es que lo relaciono con la causa. La causa es con el motivo determinante que usted lo llevó a contratar y en este caso a donar. Bárbaro, muchas gracias. Si la fundación no cumple, ahí le cae la causa. Es decir, hay que analizarlo si va a ser la revocación por alguna causal que trae la donación o siempre ustedes recuerden que la solución que no tienen en la parte especial del código, en las figuras de los contratos típicos que legisla el codificador, tienen que ir a buscarla a la parte general. Siempre la parte general va a traer todo un repertorio de supuestos o causales de extinción de los contratos, que si no lo tiene previsto la parte especial o no hay ningún encuadre según la parte especial al caso que ustedes plantean, bueno, por ejemplo, no tengo manera de hacerlo por revocación por ingratitud. No tengo manera de hacer revocación por incumplimiento de los cargos, porque no había nada expresamente estipulado. Pero bueno, hay acá un principio que hace que todo contrato tiene su causa como elemento. Y si esto no está presente o se desvirtúa o cae, ¿no puedo hacer algún planteo por este lado? Bueno, busquémosle la vuelta para que si no entra por la parte especial, entremos por la parte general a ver cómo podemos hacer el encuadre y hacer justicia en el caso concreto si lo quieren ver desde ese punto de vista. ¿Se entiende? Sí. Bueno, bárbaro. Cuando estamos en la parte de extinción, hay dos artículos clave. Tienen por un lado la cláusula resolutoria expresa en el 1086 y la cláusula resolutoria implícita en el 1087. ¿Sí? Este incumplimiento
para que les dé la facultad de resolver el contrato por cláusula resolutoria implícita, ¿sí? Tiene que tener una magnitud importante para evitar abusos de derecho, ¿vieron? No, bueno, a ver, eran 1115 lápices y entregó 1113. ¡Ay, voy a resolver! No, a ver, reclamá los 2 lápices que te faltan. ¿Se entiende? Tiene que tener entidad este incumplimiento. Esto todo es una doctrina jurisprudencial mayoritaria que se plasmó, se positivizó en el código. Estos criterios mayoritarios se plasmaron en el código. Esto es lo que suele suceder con muchas de las figuras o regulaciones que el código trae, ¿no? Se enriqueció mucho con esto, porque todo eso se capitalizó, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, y luego se le dio jerarquía de fuente legal. Bueno, y acá lo que dice es que la cláusula resolutoria puede ser expresa o implícita. ¿Implícita qué es? Que no está pactada, que nace del contrato como un elemento natural. ¿Recuerdan los elementos? Y dice, en los contratos bilaterales la cláusula resolutoria es implícita y queda sujeto a lo dispuesto en el 1088 y 1089. ¿Sí? Y el 1088, el inciso A, te remite al 1084. Con lo cual tenés que tener presente. Tenés que tener 3 requisitos para la cláusula resolutoria implícita. El 1088A, el 1088B y el 1088C. Si se te dan esos 3, entonces es viable la resolución por incumplimiento basada en una cláusula resolutoria implícita que está contenida en todo contrato bilateral. Quiere decir que hay prestación y contraprestación. Hay obligaciones que nacen a cargo de ambas partes. Entonces, por un principio de justicia conmutativa, quiere que ambas partes cumplan. Y si una no cumple y la otra sí, o es inocente, porque todavía no tuvo oportunidad de cumplir, pero que está ahí pendiente y se presume la buena fe de que lo va a hacer, entonces le doy la opción de que se salga del contrato. Pero se salga a cualquier precio, no. Siempre que ese incumplimiento tenga entidad suficiente como para justificar esa ruptura del contrato. Porque después de todo es una ruptura unilateral de algo que fue bilateral. Entonces yo tengo que tener justos motivos para hacerlo. Y dentro de esos justos motivos tiene que ser un incumplimiento grave. Entonces el inciso A se expande y tiene un abanico o una casuística de cuándo el incumplimiento es grave, cuando remite al 1084. Y el 1084, en los incisos que trae, te abre el panorama de cuándo ese incumplimiento tiene entidad suficiente como para poder justificar la resolución del contrato, ¿sí? Y te expande y te abre lo que es el inciso A del 1088. Entonces, cuando van a ver los requisitos del 1088, A, B y C, en el A ustedes tienen que agregar el 1084, porque cuando tengan algún supuesto, ahí van a tener cumplido el primer requisito, que es de cuándo hay incumplimiento grave, o de tal magnitud que el legislador considera que sí, mira, podés salirte. Y encima, esa salida, como fue provocada por la otra parte incumplidora, es más daños y perjuicios, lógicamente, ¿no? Los que vos puedas probar, o los que estén cuantificados de antemano en una cláusula penal. ¿Sí? Bueno, el deudor tiene que estar en mora, ese es el segundo requisito. Y después, el tercer requisito es esto de darle la posibilidad de que cumpla. Cuando la cláusula es implícita, recuerden esto,
tengo que dar la posibilidad de que cumpla el deudor moroso. Es decir, le doy como un plazo de gracia. Y ahí sí digo, mirá, que si no cumplís bajo apercibimiento de resolución. Mirá que la próxima carta documento te aviso que como no cumpliste y te di el changüí de cumplir y no lo hiciste, ahora sí, no me vengas a decir que no pudiste, no quisiste, no. Estabas en mora y después te di otro plazo adicional para que cumplas y no lo hiciste. Entonces ahí doy por resuelto el contrato. Esto es la implícita. En la expresa la cosa cambia. En la expresa yo voy a individualizar qué incumplimiento considero grave. Entonces no dejo librado al legislador en la interpretación judicial. Digo, miren, ¿sabe qué? Eran 100 equipos de computación, porque si me entregaba 99, el armado de lo que yo estoy haciendo no sale. Necesitaba 100, necesitaba el cumplimiento exacto. O sea, no me vengan a decir que 99 por 1, si resuelvo, es abusivo, porque esto estaba pactado. Y le dimos jerarquía de importancia a esta unidad que no debía faltar. Y esto es la cláusula resolutoria expresa. Cuando ya de antemano digo qué es lo que va a ser importante, qué es lo que va a ser incumplimiento grave, y si se da, ya no le doy posibilidad de que cumpla como en la implícita. Acá no lo intimo a cumplir como un changüí más para que purgue la mora, sino lo que hago es le comunico, en virtud de la cláusula tal, doy por resuelto el contrato. Me entregó 99 y eran 100 los equipos. ¿Se entiende? Elevo de jerarquía y de importancia ese incumplimiento para que después no me vengan con algún planteamiento de abusivo o de intempestivo o de injustificada la resolución. Pero tiene que estar plasmado, por eso es cláusula resolutoria expresa, porque esta sí estaba prevista en el contrato. La otra estaba prevista en la ley, que actuó de manera supletoria y que vino a llenar ese vacío y que por la naturaleza bilateral del contrato, el legislador lo daba como una alternativa posible de resolución frente al incumplimiento, teniendo del otro cordón la posibilidad de hacer la ejecución forzada de la prestación. ¿Está? Bueno, disculpen que hicimos un poco rápida esta parte, pero quería planteárselo. Con esto tienen la llave para poder leer y profundizar lo que es la cláusula resolutoria, ¿saben? Creo que van a tener, digamos, allanado el camino para poder comprender mejor o poder hacer esta gimnasia de hacerse o representarse algunos casos en la vida real y decir, bueno, si es así, entonces, bueno, esto es una gimnasia que también les puede ser útil a la hora de tener que estudiar, ¿no? Plantearse algunos casos donde digan, bueno, pero esto podría ser, o cómo sería, bueno, tengo que escribirlo en una cláusula, perfecto. ¿Cuáles son las diferencias en la dinámica de aplicación del instituto, cuando es expreso, cuando es implícito? Es distinto. En un caso la ley me da el criterio de gravedad del incumplimiento, en el otro caso las partes lo deciden y lo individualizan de acuerdo al plan prestacional que tuvieron en cuenta a la hora de firmar el contrato. ¿Se entiende esto? Bueno, yo voy a hacer voy a detener la grabación acá porque no me quiero pasar de la hora, así que ahora vuelvo un segundito con ustedes y los despido, pero quería hacer el cierre ahora de la grabación. Les agradezco por estar del otro lado. Voy a dar por terminada esta sesión para que la puedan tener disponible en el repositorio de la universidad.